Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor, glorificado sea su obra, glorificada sea su obra, porque lo que Él hace es lo que Él es. Él es perfecto, sus obras son perfectas. Él es bueno, todas sus obras son buenas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te agradecemos por operar de una forma maravillosa en nuestras vidas. Te agradecemos por darnos las fuerzas que necesitamos cada día. Y también te agradecemos en esta hora por la inspiración de tu palabra. Habla en nuestros corazones y que podamos ponerlo por práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos amados, hoy veremos juntos un tema muy importante en nuestras vidas. Todos son importantes, no hay duda. Pero este aquí tiene mucho que ver con nuestra vida diaria y con nuestra relación directamente con Dios y con el prójimo y con nuestros hermanos, con el esposo, con los hijos, hasta aún consigo mismo. Leamos aquí la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Vamos a leer juntos el verso 1 y 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Gloria a Dios. Este pasaje ha sido usado principalmente para hablar sobre Jesús como el buen pastor, como Jesús como la puerta para entrar al redil de las ovejas, para ser parte de su rebaño. Y se habla también de aquellos hombres o personas o hasta seres, ¿verdad? Como Satanás, por ejemplo, por eso hablo de un ser, un espíritu, que utilizarán los medios más ilegítimos, no les importa, con tal de cumplir su meta de robar ovejas, de destruir vidas. Por eso es que no entran por la puerta. Y es verdad, Jesús es el buen pastor. Aquí en este pasaje del capítulo 10 de Juan se menciona 2 veces que Él es el buen pastor y 2 veces que Él es la puerta. Por eso es que también Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la puerta. Nadie entra al reino de los cielos sino pasa por la puerta. Y a nadie le va a abrir el portero, dice, ¿verdad? Como dice aquí también, verso 3, y a este abre el portero. Al pastor le abre el portero, ¿verdad? O sea, porque el portero conoce al pastor y entonces le abre. Eso significa que hay una relación de trabajo, una responsabilidad compartida entre el pastor y el portero. Y aquí en este sentido, la figura del portero, no hay duda, es el Espíritu Santo. Bueno, pero aquí veremos un tema que no está fuera de ese contexto, pero entra de una forma más profunda en el corazón humano y toca la realidad que muchos de nosotros a veces vivimos en nuestros relacionamientos, sea con Dios o con nuestro prójimo. 2 verbos se mencionan aquí: entrar y subir. Entrar por la puerta, o sea, de la forma adecuada,
o sea, utilizando el medio que fue creado para entrar o salir de la casa o entrar o salir del redil o del rebaño, del aprisco. Subir es otro verbo, pero no está hablando de subir por la puerta, sino es subir por algún otro lado que no es la puerta. Eso da a entender que no hay medios legítimos y que se está haciendo de una forma escondida y que los propósitos no son muy buenos, o mejor dicho, no son buenos. Entonces, es claro aquí que aquellos que actúan de esa manera son ladrones y salteadores, porque van a robar y van a llevarse lo que no les pertenece. En ese sentido, entonces, el ladrón y el salteador no únicamente va a ser Satanás, no únicamente pueden ser también los ministros falsos, profetas falsos, aquellos lobos vestidos de oveja que entran con el propósito de destruir el rebaño, que son hombres, ¿verdad?, que están con propósitos mezquinos o de avaricia en su trabajo con el rebaño. Lo que les gusta o lo que pretenden alcanzar es dinero, prosperidad y bendición para ellos. Pero también estos adjetivos o estos nombres de ladrón y salteador pueden también ser un calificativo para toda persona que no es honesta. Bueno, comencemos entonces. Y el tema, o el título, mejor dicho, de nuestro mensaje es, como dice aquí, entra por la puerta. Entra por la puerta. ¿Qué significa entrar por la puerta? Bueno, todas las casas que son construidas siempre construyen puertas, también construyen ventanas. Pero las ventanas no fueron diseñadas para entrar por ellas, ¿verdad? Son otras personas las que entran por las ventanas. O si se nos quedó la puerta cerrada, pues de alguna manera vamos a hacerlo, pero no es lo ideal, es un mal ejemplo, ¿verdad? Hasta cierto punto si alguien nos mira. Entonces son las puertas de las casas, las puertas de los vehículos, que fueron diseñadas exactamente para que aquel que entra por ahí, pues sea una evidencia de que él es el dueño, o tiene las llaves, o tiene la autorización, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa entrar por la puerta? Entrar por la puerta, moralmente hablando, significa comenzar cualquier actividad dignamente. Significa iniciar cualquier acción, palabras o una relación con otra persona de forma correcta, con sinceridad, con buenos propósitos. Eso es comenzar algo entrando por la puerta. O sea, es iniciar algo adecuadamente, de la forma correcta. Aquel que no entra por la puerta, él está dando a entender, primero, que no es el dueño, no es familiar del dueño, no trabaja en aquel lugar, ni mora ahí, no tiene la autorización para entrar, no existe en él la confianza ni la libertad para entrar por la puerta. Entonces significa que ya es una persona dudosa, es una persona en la cual no se puede confiar porque no tiene la confianza, ni la libertad, ni las llaves del dueño. Pero también podemos decir que entrar por la puerta es también un sinónimo de comenzar cualquier cosa o cualquier actividad con el pie derecho. Cuando nosotros hablamos de comenzar algo con el pie derecho, estamos dando a entender que lo estamos haciendo bien, que comenzamos bien,
que tuvimos, digamos así, el éxito debido o el éxito que buscábamos. Y cada uno de nosotros en esta vida queremos comenzar con el pie derecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, ¿verdad? Entonces, definamos algo muy importante. Recuerden el título. Entra por la puerta. Entra por la puerta. Comencemos cualquier relación, sea una relación laboral, de trabajo, sea una relación de amistad, sea una relación amorosa. Alguien está comenzando a conocerse con otra persona del sexo opuesto y desea ir más adelante en su relación. Cualquier relación que sea espiritual, una relación de oveja con pastor, ¿sí? Una relación entre una oveja espiritual y el pastor espiritual que es Dios, debemos iniciarla entrando por la puerta del frente, no por la puerta del fondo, sino entrando de forma honesta, sincera, sin hipocresía, sin malas intenciones, sin egoísmo. Cualquier relación debe iniciarse de esa manera. Y si no iniciamos nuestra relación entrando por la puerta, o sea, adecuadamente y correctamente, paremos. Paremos. No para acabar con la relación. Si nos interesa la persona, si nos interesa esa amistad, si nos interesa ese trabajo en esa empresa, paremos nosotros de tener una actitud incorrecta y recomencemos como debemos comenzar. Demos la vuelta y entremos por la puerta. O sea, de forma digna, honesta y con todas las intenciones buenas que puede el corazón manifestar. Porque aquel que no entra por la puerta tiene malas intenciones, ¿verdad? Aquel que no es honesto, que no dice la verdad, que esconde algo, no está entrando por la puerta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esto es vital en la vida. O sea, desde que somos niños, nuestros padres deben enseñarnos a entrar por la puerta. Otra vez, entrar por la puerta física de una casa o de un carro, pues es solamente una sombra, una figura de lo que realmente significa en la vida entrar por la puerta. Y eso es sin ningún tipo de manipulación o de corrupción, ¿verdad? Estamos iniciando algo, pero estamos escondiendo cosas en el corazón. Imagínense, ustedes hacen un negocio con alguien, pero desde el principio no están siendo totalmente honestos, o la persona que está haciendo negocio con nosotros no está siendo totalmente honesta, ella no está entrando por la puerta. Tarde o temprano esa relación va a tener un choque. Tarde o temprano se va a manifestar que lo que hubo ahí fue corrupción, fue una manipulación hacia mí, o si yo fui el que hizo eso hacia la otra persona. Eso es incorrecto. Cuando hablamos de iniciar una relación con Dios, desde que nacemos de nuevo, obviamente ningún ser humano se va a atrever a manipular a Dios, pero hay personas que piensan que Dios hace de la vista gorda de cualquier cosa de sus vidas, pero no es así. Por eso es que en Ezequiel capítulo 14 el Señor habla claramente de los ídolos del corazón. ¿Qué son ídolos del corazón? Aquellas cosas que escondemos y que son más importantes que nosotros, que nuestra relación con Dios. Nosotros teníamos que llegar delante del Señor con toda la transparencia, porque Él conoce hasta el más íntimo pensamiento de nosotros y también discierne las intenciones del corazón. O sea, Él no va solamente a los pensamientos o a las palabras que van a surgir. Él va hasta el fondo, a los motivos, lo que nos está motivando a hacer tal cosa o decir tal cosa, ¿verdad? O sea, Él va a la raíz de lo que se va a realizar. Y es ahí donde eso tiene que ser cambiado
y transformado. Por eso les decía, si nosotros hemos iniciado una mala relación con alguien, no entramos por la puerta. Tenemos que entrar por la puerta de derecha, por la puerta del frente. Tenemos que comenzar con el pie derecho. ¿Qué significa para nosotros comenzar algo con el pie derecho? Es comenzar de una buena forma, ¿verdad? Comenzar de la buena manera, comenzar honestamente. Perdónenme que les esté repitiendo esto, pero quiero que quede bien claro en sus corazones lo que significa entrar por la puerta. Por eso es que el Señor dice, aquel que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Independientemente ahora si es un falso profeta, es un falso pastor que lo único que quiere es hacer dinero y pastorearse a sí mismo y no pastorear a las ovejas, que es el oficio de un pastor, ¿verdad? También es cualquier persona que no está siendo honesta. Muy bien. Entonces, si iniciamos mal, ¿qué vamos a hacer? Paremos y vamos a reiniciar nuestra relación si es necesario. Pedir disculpas, pasar un poco de vergüenza, decir, miren, yo no fui realmente totalmente transparente, la situación es esta, esto está aquí, por favor, perdónenme, pero yo quiero comenzar bien. Cualquier persona honesta y buena va a entender cuando realmente alguien también está siendo honesto y bueno y va a aceptar cualquier tipo de relación. Si no la acepta, entonces aceptemos nosotros también, porque lo que hicimos no fue correcto. Entonces, estemos dispuestos también a ser responsables con nuestras propias acciones y a soportar los pesos que nosotros mismos colocamos en nuestros hombros. Pero siempre hay una segunda oportunidad. El Señor siempre nos la va a dar si estamos dispuestos a corregir lo que no está siendo bien hecho. Por tanto, entremos por la puerta. Entonces, la primera razón de por qué debemos entrar por la puerta, aquí vamos, ¿verdad? ¿Cuál es la primera razón en un sentido general? Porque ya vimos varias cositas, varios aspectos, varias verdades de lo que significa entrar por la puerta. Pero hay una razón de por qué toda persona sobre la faz de la tierra debe entrar por la puerta. De hecho, hasta los seres espirituales, hablando de ángeles, ellos están en el cielo porque ellos entraron por la puerta. O sea, tuvieron una actitud correcta delante de Dios. Los que no entraron por la puerta fueron echados, lanzados del cielo, del paraíso de Dios, porque no estaban actuando de forma correcta y honesta delante de Dios. ¿Cuál es la primera razón entonces por qué debemos entrar por la puerta? Porque Dios crió un mundo moral. Dios creó un mundo moral. ¿Qué significa eso? Bueno, que además del mundo físico que Él creó, que todo eso es solamente una oportunidad para que cada uno de los que vivimos en este mundo físico lo aprovechemos para vivir correctamente espiritualmente. Porque el hecho de, desde el principio, el Señor habernos dado una voluntad, un libre arbitrio, eso significa que nosotros escogemos aun cuando Dios no está de acuerdo con nuestra elección. Entonces, ahí aflora, surge, brota otro asunto en relación a mi libre arbitrio. ¿Cuál es? Mi responsabilidad. Y si yo soy responsable de mis acciones, ahí entro al aspecto moral del asunto. O sea, Dios, entonces, desde el principio, antes de crear las cosas visibles, cuando creó las cosas invisibles, porque hay cosas invisibles creadas, son los ángeles. Ellos no son eternos, ellos fueron creados por Dios. Pero ellos también entraron a un mundo moral, a un mundo en el cual también tuvieron que escoger. Todos los ángeles que están en los cielos escogieron quedarse ahí. Escogieron servir a Dios. Porque todos los ángeles que no están en el cielo escogieron servir a Satanás, seguirlo a él y no estar con él. Y imagínense, si en el mundo espiritual Dios respetó el libre arbitrio, es porque desde aquella época el mundo moral, la atmósfera moral ya existía. Y cada uno es responsable de sus propias elecciones. Bueno,
para seguir adelante, hay un hombre llamado, un pastor, George Campbell Morgan. Él murió en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Él fue un evangelista y un predicador británico que, según lo que yo leía, a sus 13 años él predicó su primer sermón. Qué vida preciosa. Entonces él tiene algo que enseñarnos, sin duda, ¿no? Y él escribió esto en uno de sus escritos. Dijo: Dios creó un universo moral y el hombre llegará a los resultados inevitables de las cosas que él escoja. Dios gobierna. Dios gobierna el mundo, pero cada uno de nosotros es responsable de sus elecciones. Como él tenía bien claro, los hombres, nosotros llegaremos al final a tener resultados inevitables de nuestras elecciones, sean buenas o sean malas. Muchas de las cosas, como predicamos unos domingos atrás, el futuro es hoy. ¿Por qué? Porque yo formo mi futuro con lo que yo estoy haciendo hoy. Mis cosas buenas, mi actitud, mi relación con los demás, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo que yo estoy viviendo hoy, si está siendo muy pesado, si está siendo muy difícil, si está siendo demasiado condenatorio, si me estoy sintiendo mal, es porque mi pasado no fue muy bueno. Ninguno de nosotros puede echarle la culpa a Dios de lo que vivimos hoy. No podemos decirle al Señor: ay, Señor, tú me estás tratando mal. No. Nosotros formamos nuestro futuro. Dios puede tener un buen futuro para nosotros cuando estamos dispuestos a rendirle nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a cada día decirle: Señor, escoge por mí. Señor, pretendo hacer esto, pero ¿qué es lo que tú piensas? Ahí es otra cosa. Ahí estamos ya dejando el futuro en las manos del Señor. Y como dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que yo tengo para vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para les dar el futuro que esperan o el fin que esperan. Nosotros queremos un buen fin, queremos un buen futuro, entonces dejemos que los pensamientos de Dios, que son buenos siempre, se concreticen en nosotros para una gran bendición. Dios creó, además de ese universo moral, Dios creó también un mundo físico. Y como les mencionaba, ese mundo físico fue creado para probar el corazón humano. ¿Cómo así? Porque dependiendo de cómo nosotros administramos las cosas físicas o cómo nos relacionamos con los seres físicos, eso también revela quiénes somos. ¿Cómo así? Bueno, es muy simple. En Proverbios capítulo 12, verso 10, dice ahí: el justo cuida de la vida de sus animales. Fíjense qué tremendo, ¿eh? El justo cuida o mira por la vida de sus animales. Los animales son parte del mundo físico. Si alguien tiene animales, debe cuidarlos. Si alguien tiene una naturaleza alrededor de él, debe cuidarla. Árboles, plantas, debe cuidarlas. Como la propia Escritura dice: aquel que cuida de la higuera comerá de ella. Cualquiera de nosotros que cuide de vacas va a comer de la vaca, ¿eh? Va a tener el cuero, va a tener la leche, en fin. Aquel que cuida de gallinas va a tener los huevitos, se va a poder alimentar. Aquel que cuida del campo va a tener verduras, va a tener plantas, va a tener hierbas para alimentarse. Entonces, todo el mundo físico ha sido creado para probar el corazón humano. Primero, para que te sirva, para que sea una bendición, para que sea una alegría, para que el ambiente donde tú vivas sea de tu placer. Pero segundo, para que se revele qué es lo que hay en tu corazón. Porque si tú no cuidas el campo, es una evidencia de que tú no eres o somos negligentes o perezosos.
Si no cuidamos de nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, es porque somos un poco egoístas, solo estamos pensando en nosotros, ¿verdad? Si no cuidamos de los animales que tenemos, entonces no los tengamos. O vamos a manifestar, como el propio proverbio dice, más el corazón de los perversos es cruel, dice. El justo cuida de sus animales, pero el corazón del perverso es cruel. ¿Cruel con quién? Con los animales. Entonces el mundo físico fue creado para probar el corazón humano. En otro sentido también es probado cuando el ser humano coloca su corazón en las cosas creadas en lugar de colocarlo en el Creador. O sea, el mundo material existe, sí, no es una ilusión, no, está aquí para probar nuestros corazones. Ojalá cada uno de nosotros no fijemos nuestros ojos en el mundo físico, porque ese solo está ahí para probarnos. Es el mundo moral, el mundo espiritual que es el más importante. Por eso es que cuando aquel joven rico se acercó al Señor para preguntarle, ¿qué más hago para alcanzar la vida eterna? En Mateo capítulo 19, en el verso número 20, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, hablando de los mandamientos con su prójimo. ¿Qué más me falta? Como que ganar la vida eterna es ganarla por lo que yo hago. Es como el camino de las buenas obras. Yo entro al cielo por las buenas obras que yo hago, por lo que yo cumplo. Nadie entra al cielo por su propia justicia. Nadie entra al cielo por las buenas obras. Falta de buenas obras y también te pueden impedir, ¿verdad? Eso es otro tema y diferente, porque es importante también, son importantes las buenas obras. El Señor le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado delante de Dios, por tanto, ve y llama. O sea, sí fue determinante lo que él hacía, su bondad y su generosidad para guiarlo. Este joven rico no podía ganar el cielo por sus riquezas, ni por estar guardando únicamente los mandamientos de Dios. Algo él todavía le faltaba, y él sí reconocía que le faltaba algo, pero él no sabía exactamente lo que era. Entonces fue Jesús el que le indicó lo que le faltaba. Y dice en el verso número 21, y Jesús le dijo, si quieres, fíjense ustedes, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En primer lugar, Jesús nunca le dijo a ningún rico que abandonara sus riquezas y que las dieran a los pobres. No, Zaqueo. Zaqueo voluntariamente dijo, si en algo he defraudado a alguien, y si yo se lo devuelvo 4 tantos, ¿verdad? Y alguien podría tener la iniciativa de dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Está bien? Eso no. Pero Jesús a nadie le dijo, solo a este joven. ¿Por qué? Porque en este joven rico el problema realmente era que su corazón estaba en las riquezas. Pero él estaba buscando un tesoro, ¿verdad? Él estaba buscando y dice, dalo a los pobres, vende lo que tienes. Y algunas versiones traducen allí, vende lo que tienes y de la ganancia dalo a los pobres. No aparecen aquí, pero si eso fuera así en el original, quiere decir que ni siquiera todo el Señor se lo estaba pidiendo, sino solo una parte. Y escuchen ahora, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra de darlo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que aún la ganancia era tanto que él consideró que eso que le faltaba no precisaba entonces. Y entonces se fue. Y ahí fue donde el Señor dijo, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos, algunos pueden tener su corazón fijo en las riquezas. En Mateo 13 creo que el Señor nos da la respuesta en relación a ese punto del tesoro, porque cualquier persona, sea rica o sea pobre, si realmente encontró el tesoro, no es hacer obras, no es cumplir mandamientos, sino encontrar el tesoro es lo siguiente. Mateo capítulo 13, verso 44, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Sí?
Ahí está un tesoro escondido, el cual un hombre encuentra o halla y lo esconde de nuevo, dice, que sí que estaba acabando, ¿eh? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quiere decir que él compró el campo no por el campo en sí, sino por lo que el campo escondía, el tesoro. Vende todo lo que tienes, le dijo el Señor al joven rico, y tendrás tesoro en el cielo. El joven rico no vio quién es el tesoro escondido, es Cristo Jesús. Por eso él le dice, ven y sígueme. Él no consiguió ver que el tesoro estaba ahí y que lo importante no era tener posesiones, ni mantenerlas, ni querer hacer solo buenas cosas, pero continuar con lo que yo quiero, sino olvidarme de mí mismo para seguir adelante. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque el mundo físico fue también creado para probar el corazón de los hombres. Entonces, desde el principio, Dios evidenció que Él creó el mundo moral, ¿verdad?, que está arriba del mundo físico, donde nuestras decisiones, lo que yo escojo y también mis comportamientos con el pastor, mi comportamiento con mi esposa, mi comportamiento con, si es esposa, con su marido, con sus hijos, o el hijo con sus padres, con sus amigos, con la que es su novia, con la que se va a casar, en fin, con su patrón. El comportamiento con sus jefes determinará no únicamente su futuro, sino también su eternidad. Por eso es que cuando yo inicio esa relación, debo iniciarla honestamente, adecuadamente, de forma correcta, porque ahí yo estoy preparando mi futuro y preparando también mi eternidad. Qué importante entonces es que cada uno de nosotros escudriñemos nuestros corazones y que cada vez que hablamos, pesemos nuestras palabras en la balanza del Señor y le digamos al Espíritu Santo, Señor, o a nuestra propia conciencia, porque por eso el Señor nos dio una conciencia, para que nos preguntemos si está correcto lo que estamos diciendo, y que el propio Espíritu dará testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, dice el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo nos va a dar testimonio si lo que hemos dicho o hemos hecho, nuestro comportamiento, está correcto o no. Porque muchas veces nosotros como seres humanos no conseguimos ver lo que nosotros hacemos a los demás. Solo vemos lo que los otros hacen para nosotros. ¿Por qué? Por el egoísmo. Solo estamos pensando en sí mismos. Pero cuando comencemos a olvidarnos de nosotros mismos, vamos realmente a darnos cuenta cuán importante es nuestro comportamiento con el prójimo. Entonces, es necesario entrar por la puerta de frente, por la puerta que está adelante. Y como Cristo mismo dice que Él es la puerta, entonces, cuando estamos entrando por la puerta, significa también que estamos comportándonos como Cristo, que estamos imitando a Jesús. Queremos ser justos, queremos ser verdaderos como Él es. Queremos ser hallados en Él, como dice exactamente aquí en Filipenses capítulo número 3 y el versículo número 9. Vamos ahí a Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él. Leamos el 8, disculpen. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense que aquí hay un ejemplo de Pablo, por eso lo quise leer. Porque él está dejando a un lado todas las cosas materiales y aún hasta cosas aparentemente espirituales. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él vendió todo para comprar el campo por el tesoro que estaba ahí. Oh, que nosotros podamos ver ese tesoro en Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea, ser hallado en Él significa entrar por la puerta, porque Él es la puerta. Ser hallado en Él significa comportarnos como Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús trataría a mi esposa? ¿Cómo Jesús trataría a mi marido? ¿Cómo Jesús trataría a mis hijos? ¿Cómo Jesús? Es importante que nosotros analicemos si estamos entrando por la puerta, o sea, si estamos siendo hallados en Cristo. Y Pablo decía, y ser hallado en Él. Yo no quiero ser hallado yo mismo. Yo no quiero estar percibir que soy yo el mismo de siempre. Ay, no, qué triste.
No, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ¿se dan cuenta? No teniendo lo que yo creo que es correcto. No me importa, a Dios no le importa la cuestión de que mi justicia humana o mi pensamiento, si es muy correcto en el sentido de lo que yo creo. A veces lo que nosotros creemos es totalmente diferente, difiere a lo que es realmente verdadero en los ojos de Dios. Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La que es por la ley siempre va a condenar la carne, y la carne es flaca. Sino que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe. Entonces tenemos que vivir hallados en Cristo, comportándonos en Cristo, ¿verdad? Amén. Como también lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, ese versículo ustedes todos lo conocen, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, eso significa entrando por la puerta, porque Él es la puerta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo generalmente ha sido aplicado para hablar de la salvación, del nuevo nacimiento. O también otros también lo aplican de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, a la obra de la regeneración, que es también el nuevo nacimiento. Pero este texto también necesita ser entendido desde la perspectiva actual, hoy, en este minuto, en este segundo, de modo que si alguno está en Cristo, hallado en Él, entrando por la puerta, nueva criatura es, dice. O sea, si yo no estoy actuando de acuerdo a Cristo, no estoy entrando por la puerta, estoy entrando por otro lado. Y si estoy entrando por otro lado, ¿qué dijo el Señor? Ladrón y salteador. O sea, todo lo que yo haga personalmente puede tener diferentes propósitos. Muchos de ellos no pueden estar correctos o tal vez no serán correctos. Pero cada vez que yo pienso en la vida moral y pienso en Dios, no estoy hablando solamente de vivir una vida religiosa, sino si yo quiero ser una persona correcta, si yo soy una persona buena en ese sentido, ¿verdad? No todas las personas buenas entran al cielo. Están hablando de las personas salvas, que creen en Jesús, entran al cielo. Pero hay personas buenas en esta tierra. O sea, personas que se dejan tocar por la ley, que se dejan tocar por el Espíritu, que se dejan redarguir y que quieren hacer las cosas correctas, derechas. Bueno, entonces es necesario entrar por la puerta. Cuando tú y yo somos honestos, somos íntegros, estamos entrando por la puerta. Y cuando eso hacemos, nos encontraremos con el dueño de la casa. Miren qué precioso esto. Esta figura es muy importante, porque cuando usted es correcto, cuando usted trata bien a los demás, Cristo, el dueño de la casa, el pastor de las ovejas, que se da cuenta que ustedes están entrando ahí para hacer el bien, porque están entrando por la puerta adecuadamente, Él te va a bendecir, Él te va a tocar, Él va a oír tus oraciones, Él va a ministrarte, Él va a interceder por ti, Él te va a abrir las puertas, porque Él es la puerta. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre. Sea en tus negocios, sea en el mundo espiritual, sea en la interpretación de las Escrituras, o sea también en el comportamiento o en los tratos que estamos viviendo, ¿verdad? Muchas veces estamos en situaciones adversas o complicadas porque Dios se dio cuenta, Jesús se dio cuenta que la puerta no estamos bien en ese aspecto, entonces está corrigiendo nuestras vidas. Como dice el libro de Proverbios capítulo 16, verso 29, el hombre violento o el hombre malo, dice, engaña a su prójimo y lo guía por un mal camino. El hombre violento engaña a su prójimo. Entonces, ese quiere decir que él no entró por la puerta, él entró por otro lado, ¿verdad? Una mentira es no entrar por la puerta. Una mentira es entrar por la ventana o saltarse el muro. Cuando alguien está saltando el muro, eso quiere decir que es un ladrón y salteador. O sea, su vida moral no está correcta. Su comportamiento es tachable. Y eso es lo que debemos evitar. Hermanos, es tan importante en la vida espiritual y en nuestra vida física y en nuestro relacionamiento con cualquier persona que nosotros siempre comencemos nuestro día
entrando por la puerta. También significa, si Cristo es la puerta, buscando su presencia, buscándolo a Él, pidiendo su bendición, no solo para cumplir nuestros propósitos, sino para cumplir sus propósitos principalmente, pidiendo su orientación, pidiendo su dirección y rogándole que Él se manifieste a través de nuestras vidas. Recuerden Filipenses 3:9, hallado en Él. Amén. Bueno, hablando del salteador y el ladrón que entra y que salta por el cerco o el muro, inmediatamente podemos pensar en Satanás. El Señor hizo el jardín del Edén para Adán y Eva y lo preparó y los dejó ahí en una forma maravillosa, en un lugar lindo, como no ha existido otro. Y Satanás llegó ahí, no hay duda que él sintió envidia e ira contra estos dos hijos de Dios, porque ellos tenían un trato tan privilegiado de parte de Dios que él había perdido. Como él no se conforma con lo que él perdió, él también quiere destruir a aquellos que están siendo bendecidos por Dios. Entonces, él entró de una forma incorrecta, ¿verdad? No hay duda que ni siquiera permiso pidió a Dios de entrar ahí al huerto. Por lo menos no hay ninguna prueba escritural que así lo diga, sino de repente apareció ahí la serpiente. Y comenzó con que Dios os ha dicho que no comáis. No, lo que pasa es que Él sabe. Vean ustedes que astutamente, por eso es que dice ahí la Escritura, Él es la personificación de Proverbios 16:29, donde dice, el hombre violento engaña a su prójimo y lo guía por el mal camino. Eso fue lo que él hizo. Él vino ahí como un ser violento, violentó a Adán y a Eva en el sentido de las palabras mentirosas. O sea, no estaba hablando la verdad, como Cristo dice, de lo suyo habla, porque Él es padre de mentira y desde el principio Él ha pecado. Él es Satanás es el prototipo de aquel que persuade, engaña a los ingenuos y los conduce a la muerte. Él siempre va a saltarse el cerco y entrará de una forma escondida, disimulada, como una serpiente entró ahí. Bien dice también la Escritura aquí, hablando de ese ser malvado, en 2 de Corintios capítulo número 11 y en el verso 13, dice, 2 Corintios 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Un obrero fraudulento no entra por la puerta. Falsos apóstoles no entran por la puerta. No son verdaderos, son mentirosos. Que se disfrazan, aquí está, disfrazarse, entrar de una forma disimulada, es ser un ladrón y un salteador. Se disfrazan como apóstolos de Cristo. Ahora, otra forma de no entrar por la puerta es alguien que no fue enviado por Él. ¿Se da cuenta? Alguien que entra por la puerta es porque fue enviado por el dueño. Cuando Dios nos envía, aquellos hombres dijeron, Señor, en tu nombre echamos. No os conozco. Pero si nosotros expulsamos demonios, no os conozco. No fueron enviados por Él. Estaban operando milagros con el nombre del Señor, pero el Señor nos había enviado. Por eso se dice el Señor, nunca tuvimos una relación, no nos conocimos. Y entonces dice aquí, verso 14, y no es maravilla que suceda eso, o sea, que los hombres utilicen de esa manera escondida o engañosa para comenzar una relación. Porque el mismo Satanás, fíjense ustedes, aquí está, como él entró en el paraíso, se disfraza como ángel de luz, aunque él no llegó como un ángel de luz, pero con una de los seres, según los estudiosos, la serpiente, uno de los seres más bonitos que había en el paraíso, que le llamó la atención. Imagínense dónde estaba ese ser, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí estaba ese ser, diciéndole cositas agradables, llenándole la cabeza a Eva con disimulaciones, con engaños. Así que dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ellos van a obtener lo que han estado
sembrando. en verdad os digo, dice el Señor, en verdad, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas y sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, segunda parte, la segunda razón de por qué debemos entrar siempre por la puerta de frente, o sea, entrar por la puerta, es porque nuestras acciones y lo que hacemos y lo que decimos va a ser juzgado. ¿Sí? Va a ser juzgado. Dice aquí en 1 Corintios, capítulo número 4, Corintios 4, 1 Corintios 4, verso número 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores, o sea, personas como mayordomos, responsables de algo que no es nuestro. Y dice, ahora bien, se requiere de los administradores, es necesario, es indispensable que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Administradores de tu casa, tú eres el cabeza, el hombre, cabeza de tu esposa, tienes que ser hallado fiel. No en sentido solo moral, no en el sentido solo de ser fiel a ella siempre, sino también de cómo tratamos a los semejantes. Hubo una misionera irlandesa llamada Amy Beatrice Carmichael. Ella fue una misionera cristiana que se fue enviada a la India y sirvió en la India por 55 años. Escribió más de 35 libros en su periodo de los 55 años en la India. Entre esos escritos, imagínense qué exitosa ella pudo haber sido, ¿verdad? Entre comillas. Pero ella escribió estas palabras. En los últimos tiempos he tenido que aferrarme a un texto con todas mis fuerzas. ¿Saben cuál es el texto? Aquí va. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Alabado sea Dios, dice ella, porque no dice exitoso. Cada administrador ha sido llamado para ser fiel, o sea, a entrar por la puerta con la bendición de Cristo, con la imitación de su carácter, ¿sí? Siendo hallado en Él, en su justicia, no en mi justicia. La justicia de los fariseos es siempre aparentar, fingir, vestirse de un disfraz. No, en Cristo es vivir lo que Él es realmente. Por tanto, vale la pena que cada uno de nosotros comencemos todas nuestras actividades entrando por la puerta. ¿Qué significa? Buscando al Señor cada día, estando a su puerta, oyendo lo que Él tiene a decirnos, lo que Él nos va a indicar y qué es lo que Él nos va a mostrar. Y siempre nos va a decir cosas buenas y cosas correctas. Pero esta hermana, Amy Carmichael, ella dice que ella se alaba a Dios porque no dice que es necesario que los administradores sean exitosos, sino que sean hallados fieles. Entonces muchos de nosotros vivimos a veces la vida en función o a la luz de mi éxito, a la luz de mi comodidad, a la luz de lo que yo anhelo. Entonces ahí voy a extorsionar la vida de otros, voy a manipular la vida de otros, o voy a corromper o a viciar la vida de otros o a nuestro relacionamiento. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando estamos haciendo eso, no estamos entrando por la puerta. Ustedes perciben cuán profundo es esa cuestión de entrar por la puerta de las ovejas. Porque nosotros nos estamos relacionando con las ovejas del Señor. Y el buen pastor decide entre oveja y oveja, dice en Ezequiel capítulo 34, entre la gorda y la flaca. Y dice él, las flacas son mis ovejas. O sea, aquellas que sufren el daño de las gordas, de las que se aprovechan. Nosotros no queremos ser de aquellos que nos aprovechamos de los otros. Queremos ser de aquellos que, aunque se aprovechen de nosotros, llevemos el prejuicio con una buena actitud. Pero el Señor va a retribuir. De hecho, claramente leemos en la Escritura que si el justo es castigado en la tierra, ¿cuánto más el perverso y el pecador? En Proverbios 11:31. ¿Por qué? Porque, hermanos amados,
Es necesario que entendamos que todo lo que nosotros hagamos con las personas, vamos a pagarlo en esta tierra. Por eso es que el segundo aspecto de por qué debemos entrar siempre por la puerta, vivir adecuadamente, es porque todo se paga. No solo en el futuro, aquí en la tierra. Es lo que dice Proverbios. Si el justo es castigado en la tierra, o sea, por sus hechos, no es porque Dios ande con un garrote detrás del justo para ver si está haciendo lo bueno o lo malo y lo va a castigar. No, nuestros comportamientos nos comprometen. Nuestras acciones nos comprometen, nuestras palabras nos comprometen. ¿Verdad? Por eso es que necesitamos más analizarnos a nosotros mismos que estar criticando a nuestro hermano. Como dice exactamente 2 de Samuel 22, 21, Señor, retribúeme, devuélveme según mi justicia, recompénsame conforme a la pureza de mis manos. ¿Verdad? David aquí está orando, pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Porque él mismo se estaba esforzando por andar de una forma correcta, porque él no quería ser tomado de sorpresa de que él vivió su vida y después él pensó que Dios iba a hacerle la vista gorda. Decía, no, hijito, Cristo murió por ti, puedes entrar. No, las acciones hoy, independientemente si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si entramos por la puerta, Cristo, que es Cristo, sus pensamientos, sus acciones, estarán en nosotros. Y como dice la Escritura, y aquel que entra por la puerta, aquí dice en Juan, increíble, ¿verdad? Porque él dice que él es la puerta, y luego dice algo muy, muy importante. Dice, verso 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué garantía superlativa tenemos nosotros de que Cristo sea la puerta? Porque Él es el que va a dejar entrar, o Él es el que cierra la oportunidad de ser salvo. Somos salvos porque Cristo, la puerta, se nos abrió. Y porque el portero también está ahí, que hay una unidad entre el Señor es el Espíritu y el Espíritu es el Señor. A Él abre la puerta. O sea, cuando el portero dice, este es salvo, el Espíritu Santo sella la entrada. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, resumiendo, la religión no es la puerta. La educación no es la puerta. Como dijimos al principio, no es promovernos, no lo mencioné, pero es también cuando alguien está se promoviendo a sí mismo, cuando alguien quiere que noten todo de sí mismo, él no está entrando por la puerta, ¿verdad? Necesitamos entrar por la puerta. Y como dijimos, Cristo es la puerta, pero hay un pasaje en Filipenses capítulo 1, verso 6. Vean ustedes qué precioso es ese pasaje. En Filipenses 1:6 dice, porque aquel que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, entrar por la puerta es comenzar una obra y perfeccionarla. ¿Pero cómo? Aquel que comenzó la buena obra. Cristo comenzó la buena obra en nosotros y nosotros siempre lo estamos viendo como la obra de Cristo en nuestra vida y que la va a terminar. Gloria a Dios. Pero también nosotros necesitamos colocar Filipenses 1:6 en nuestra vida. Aquel que comenzó la buena obra, Cristo en nosotros, somos hallados en Él, también queremos hacer buenas obras. ¿Y qué va a suceder? Comenzar la buena obra, tenemos que perfeccionarla. O sea, crecer, complementarla todos los días para que la bendición de Dios sea sobre todos y también sobre mi vida. Cristo es la puerta de las ovejas, Él es la entrada y la salida de los honestos, de los puros de corazón. Bien dice la Escritura en Mateo capítulo 5, verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón es el carácter de Cristo, eso es entrar por la puerta. Por eso es que verán al dueño de la casa. Los que no son honestos, los que ni honestos consigo mismos, buscan otras formas de entrar. Mas el portero, como ya vimos, el Espíritu Santo, no abrirá la puerta de la salvación al reino de Dios a alguien que no está haciendo las cosas correctas, derechas, consecuentemente a su camino
de justicia en Cristo Jesús. Por eso hay algo precioso que encontramos que el Señor les dice a ellos, a los judíos: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas van a entrar por la puerta también. No solamente el pastor, principalmente las ovejas, porque ellas entran al redil, al rebaño. Pero dice la Escritura, vean ustedes qué precioso, porque aquellos que entran por la puerta aquí en esta tierra, o sea, hacen las cosas adecuadamente, también entrarán en el cielo por las puertas de la ciudad. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 22, y aquí estamos terminando, versículo 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Vean ustedes, lavar las ropas implica arrepentirse y que la sangre de Cristo nos perdone todos nuestros pecados. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No al árbol de la ciencia del bien y del mal, sino al árbol de la vida, que es el carácter de Cristo. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Las puertas se nos van a abrir si somos lavados en la sangre de Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y entonces hacemos las cosas derechas. Allí entonces tendremos las vestiduras, el manto de justicia en nuestra vida y las puertas se nos van a abrir, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las cosas correctamente en Cristo Jesús, no confiando en nosotros mismos, no estamos hablando de eso, no. Estamos hablando de hacer las cosas correctas sin estar teniendo ningún tipo de jactancia personal, sino de gloriarnos en el nombre de Cristo. Entonces nuestras puertas se nos van a abrir. El Señor le va a abrir las puertas a cualquier persona que hace las cosas derechas. Si su currículo es lindo, tiene título de tal y haces, eso no importa. Lo que más le interesan ahora a las personas de las empresas, de grandes negocios, es si la persona es honrada, si la persona es correcta, si es fiel. Esas características del carácter son más importantes que un título, ¿ya? Así es también con el Señor. Él quiere que nosotros tengamos esas características de su carácter. Los verdaderos pastores, a propósito, Dios siempre ha querido que su pueblo sea protegido, que su pueblo sea guiado y alimentado por aquellos que entran por la puerta. Está hablando de los pastores verdaderos, son aquellos que entran por la puerta. Los pastores que alimentan a sus ovejas son aquellos pastores que son verdaderos, que son honestos con ellos en su relación, que no andan fingiendo, que no se andan aprovechando, como dice Ezequiel 34 y también Jeremías 23, aquellos verdaderos pastores alimentan a las ovejas, no se alimentan a sí mismos, apacientan a las ovejas, no se pacientan a sí mismos, no se aprovechan de ellos, ¿verdad? Ahora, que tienen derecho esa es otra cuestión, pero no, ellos no lo estarán exigiendo, estarán esperando en la fe y en el entendimiento de las ovejas. Pastores honestos, puros, verdaderos, sin máscara, hombres fieles, que evitan la ambición, la avaricia y que no están procurando o buscando la distinción entre la multitud. Esos son los verdaderos pastores. Esos entran por la puerta, o sea, se manifiestan a través de Cristo. Quieren ser hallados en Cristo Jesús. Cualquier persona que asume un ministerio de maestro sin haber sido comisionado por Cristo y no es sincero en el cuidado de la edificación y de la salvación de las almas humanas, es un ladrón y es un salteador. Resumiendo esta cuestión, pero el punto que hablamos principalmente es nuestro comportamiento. Así es que cada uno de nosotros vamos a analizar nuestra vida y le vamos a pedir su gracia para comenzar, si es necesario, una relación de forma correcta, entrando por la puerta y no saltando el cerco. Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda haber llegado a mis hermanos de tal manera tan profunda a sus corazones, que los haga cambiar tanto a ellos como a mí en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de comportarse, que cada cosa que hagan, que cada decisión que tomen sea la adecuada, sea la correcta, honestamente hablando, porque vivimos en un mundo moral y tú estás, Señor,
con tus ojos puestos en los fieles de la tierra para que estén contigo. Nosotros queremos estar contigo, Señor. Líbranos de ser duros, líbranos de ser indiferentes, líbranos, Señor, de ser de aquellos que tratan engañosamente, más que tengamos vestiduras blancas y un corazón limpio y puro, porque así veremos tu rostro. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. De corazón deseaba compartir con ustedes este mensaje. Dios esté con ustedes y primero Dios, en breve nos veremos. Ya estamos buscando pasajes, todavía no hemos encontrado lo adecuado, pero primero Dios nos vemos este año. Un fuerte abrazo.